A medida que las cámaras de seguridad y los teléfonos móviles se han vuelto más accesibles, hemos presenciado una gran cantidad de fenómenos inexplicables captados en video, fenómenos que no podemos explicar con facilidad y que nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo natural. Hoy te contaremos sobre varias grabaciones inquietantes, donde criaturas misteriosas, que parecen desafiar cualquier lógica, se han dejado ver en bosques remotos de todo el mundo. Lo que estás a punto de ver cambiará para siempre la forma en que miras la oscuridad de los bosques. Si es tu primera vez viendo este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte futuros videos que te mantendrán al borde de tu asiento. En un tranquilo rincón de los Estados Unidos, un hombre llamado Ethan M., de 27 años, y su amigo decidieron emprender una caminata nocturna por un bosque en Pensilvania. Nadie podría haber imaginado que lo que parecía una simple prueba de la cámara de su teléfono móvil se convertiría en un enigma aterrador. Mientras caminaban por el sendero, a eso de las 11 de la noche, detuvieron su marcha para tomar una foto rápida, algo sencillo, solo un experimento para probar el flash en condiciones de poca luz. Todo parecía normal. No había ruidos extraños ni presencias en el aire. El bosque estaba en silencio. Sin embargo, todo cambiaría cuando miraron la foto en la pantalla grande de su casa. En la imagen, detrás de los árboles, algo extraordinario se hacía evidente. Docenas de figuras delgadas y pálidas aparecían de pie, inmóviles, observando fijamente hacia el lugar donde Ethan estaba parado, mirando hacia la cámara. Lo más inquietante fue que ni Ethan ni su amigo escucharon nada en ese momento. No hubo pasos, ni sombras, ni huellas en el suelo. Solo una instantánea congelada en el tiempo que mostraba estas figuras que, aparentemente, no estaban allí antes del destello del flash. Algunos pensaron que podrían ser personas disfrazadas. Otros sugirieron que se trataba de entidades humanoides conocidas como crawlers, figuras que se dice se manifiestan en bosques durante la noche. Sin embargo, Ethan asegura que no se sintió observado en ningún momento, lo que hace que el misterio se profundice. Nadie ha logrado encontrar una explicación definitiva. Solo queda la foto, congelada, como prueba de lo que ocurrió esa noche. Y como si ese caso no fuera suficiente, viajamos ahora hasta México, a las afueras de Sonora. En un día tranquilo, una joven pareja salió a caminar por un sendero de una zona boscosa que consideraban relativamente segura. Mientras grababan su caminata con su teléfono móvil, todo parecía normal. Pero en un momento exacto, cuando el esposo señala hacia adelante y habla de cómo el sendero pronto se abriría, algo extraño sucedió. Desde una pequeña zanja a un costado del camino, una figura oscura emergió, erguida sobre dos piernas, con un cuerpo delgado y de brazos largos. La figura no se apresuraba, no mostraba agresividad alguna, pero se quedó parada en el camino, observando a la pareja con una calma desconcertante. Por un segundo, la cámara captó a esta figura inmóvil, dejando claro que no se trataba de un animal salvaje. Era algo más, algo que no podía ser fácilmente explicado. El miedo se apoderó de la mujer, quien inmediatamente gritó y junto a su esposo, comenzó a retroceder, filmando con su teléfono mientras se alejaban de la figura. Afortunadamente, no ocurrió nada más, pero algo más extraño sucedió después. Cuando llegaron al estacionamiento, ambos sentían que los observaban, a pesar de que no se oía ningún ruido, ni se veía ningún movimiento. A pesar de sus intentos por racionalizar el encuentro, nunca regresaron a ese sendero. ¿Era una persona? ¿O algo más? Algo que se oculta en la penumbra de los bosques. Mientras tanto, en la costa del Pacífico, en el Bosque Nacional Olímpico de Washington, un video grabado por una cámara infrarroja dejó a todos sin palabras. En la grabación, vemos a un hombre sentado en una silla, aparentemente descansando en la terraza de una cabaña abandonada en medio del bosque. La imagen, iluminada con el tenue resplandor verde del infrarrojo, no muestra ningún signo de peligro. Pero en un momento algo irrumpe en el borde del cuadro. Una figura pálida, delgada, con brazos inusualmente largos, aparece moviéndose bajo, como si se arrastrara, pero de una manera que no se asemeja al movimiento de un animal. Cuando el hombre se gira, la figura no duda en lanzarse hacia él. El hombre es arrastrado violentamente fuera de la cámara, y lo último que se ve es cómo la figura se retira, desvaneciéndose en la oscuridad del bosque. Lo más perturbador de todo esto es que no se encontraron informes de personas desaparecidas relacionadas con este incidente. No hubo gritos de auxilio, no hubo rastros del hombre más allá de la grabación. La comunidad reaccionó dividida. Algunos afirmaron que todo era un montaje, que no era más que un truco de cámara o una escena bien elaborada. Sin embargo, otros vieron en este video la confirmación de los temidos crawlers, esas criaturas que se dice que habitan los bosques más profundos y que se muestran solo en la oscuridad de la noche.
A día de hoy, el misterio sigue sin resolverse. Nadie sabe lo que ocurrió esa noche en el Bosque Nacional Olímpico. Este tipo de sucesos se han repetido en varias ocasiones. Un video impactante muestra a una mujer que, en una noche oscura, camina por un vecindario aparentemente en trance. No parece estar consciente de su entorno. Está descalza, moviéndose de manera lenta y mecánica, como si estuviera siguiendo una figura invisible que la guía. La cámara de seguridad muestra cómo una figura oscura, sin rostro, se adelanta frente a ella. Sin resistencia ni pánico, la mujer la sigue sin mostrar ninguna reacción. Ambos caminan hacia el borde del bosque, hasta desaparecer en la oscuridad. Por la mañana, la mujer fue reportada como desaparecida, sin dejar rastro alguno. Nadie supo cómo llegó allí ni qué ocurrió en la noche que desapareció. Este tipo de figuras, que se asemejan a guías somnolientos o entidades que inducen a la gente a seguirlas, aparecen en leyendas de diversas culturas. Pero este caso, grabado por una cámara de seguridad, nos deja sin palabras. Y mientras todo esto sucedía en América, en el Caribe también se registraron encuentros inquietantes. En uno de estos casos, un grupo de jóvenes exploradores decidió grabar un video mientras investigaban ruidos extraños cerca de una cabaña abandonada en un bosque tropical. Cuando se encendió la linterna, dos figuras humanoides de pie, con la piel lisa, sin expresión y vestidas con ropas de un azul muy tenue, aparecieron cerca de un árbol, mirando fijamente a la cámara. A pesar de la cercanía, las figuras no se movían, no huyeron ni mostraron ninguna intención de acercarse. Todo lo que hacían era observar, como si no fuera la primera vez que alguien los miraba. Los jóvenes, aterrados, dieron unos pasos atrás y comenzaron a gritar, pero las figuras no reaccionaron. De repente, una de ellas inclinó levemente la cabeza, antes de dar un paso fuera de detrás del árbol. Con miedo, el grupo corrió, pero al revisar el video, la sensación de inquietud persistió. Las figuras no intentaron atacarlos, pero su calma y la forma en que observaban hicieron que los jóvenes nunca volvieran a ese lugar. ¿Quiénes eran estas figuras? ¿Seres humanos disfrazados o entidades de otro mundo? Este tipo de encuentros, aunque difíciles de creer, siguen sucediendo en diferentes partes del mundo. Y mientras algunos los desestiman como montajes o leyendas urbanas, otros se preguntan si hay algo más, algo que habita en los rincones oscuros de los bosques y que nunca debemos subestimar. Hay otro caso que ocurrió en un bosque denso y remoto, donde una mujer que había decidido disfrutar de una tranquila caminata, encontró algo que la dejó paralizada. Mientras caminaba por el sendero, notó algo extraño entre la maleza, y al acercarse, observó una pequeña figura humana, casi oculta entre las sombras, justo detrás de un árbol. La figura era inconfundiblemente humanoide, con una cabeza alargada y ojos que brillaban intensamente en la oscuridad, como dos faros en la penumbra del bosque. La figura no se movía, no mostraba señales de acercarse ni de huir, solo estaba allí, observando. La mujer, sintiendo un estremecimiento en la espalda y la creciente sensación de estar siendo observada, no pudo evitar congelarse en su lugar. Era como si la figura la estuviera mirando directamente a los ojos. En un silencio absoluto, la sensación de incomodidad se intensificó rápidamente, y lentamente comenzó a retirarse, sin dejar de mirar al extraño ser, hasta que finalmente se dio vuelta y huyó del lugar. El pánico se apoderó de ella, y mientras se alejaba, podía sentir que la figura seguía allí, tal vez observándola desde la oscuridad. Al llegar a un lugar seguro, se dio cuenta de que lo que había visto era algo que ni ella misma podía describir con palabras. ¿Quién o qué era esa criatura? Las leyendas de pequeñas entidades humanoides, con características de otro mundo, siguen surgiendo de vez en cuando, pero pocos se atreven a decir con certeza qué fue lo que esa mujer vio esa tarde. En otro rincón del mundo, en Azerbaiyán, un hombre se encontraba explorando una zona remota cuando de repente encontró una criatura que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Se trataba de una criatura peluda, cuya apariencia era enigmática. El animal parecía estar agotado, débil y cubierto de un espeso pelaje. A simple vista, no encajaba con ningún animal conocido en la región. La criatura, que parecía perdida y sin fuerzas, caminaba de forma errática, como si no pudiera mantener el equilibrio. Ante el desconcierto y la incertidumbre, el hombre decidió llevar a la criatura a un centro de vida silvestre para su examen. Al principio pensaron que podría ser algún tipo de animal herido, pero a medida que los expertos comenzaron a analizarla, se dieron cuenta de que no era una criatura que perteneciera a ninguna especie local ni conocida. No se podía determinar su origen, ni siquiera su especie. Los biólogos y expertos que la examinaron coincidieron en que era un ser extraño, algo completamente fuera de lo común. El hombre que encontró la criatura se sintió como si hubiera descubierto algo que desafía las leyes de la biología.
Nadie pudo proporcionar una respuesta definitiva sobre la criatura, y su identidad sigue siendo un misterio. Aunque algunos sugieren que podría haber sido una especie desconocida o incluso una mutación de algún animal, lo que está claro es que no encajaba con nada en el registro de fauna conocido. Algunos incluso han sugerido que podría haber sido una criatura críptida, una de esas entidades que viven en las áreas más alejadas y protegidas del mundo, donde la mano del hombre aún no ha llegado. La criatura nunca fue documentada oficialmente, pero el video del hombre, con su visión borrosa de este ser extraño, sigue siendo un enigma inquietante que deja la duda sobre la existencia de criaturas desconocidas en la naturaleza. Siguiendo nuestra exploración de lo inexplicable, nos dirigimos a un lugar más alto, un acantilado solitario donde un hombre grabó un video que rápidamente se viralizó. En la grabación, la cámara muestra a una figura humana, solitaria, parada en lo alto de una roca. Esta figura no solo tenía una postura extraña, sino que algo aún más desconcertante. En su espalda, se podían ver pequeñas alas que no pertenecían a ningún animal conocido. La figura permaneció inmóvil, observando hacia abajo, sin mostrar ningún tipo de movimiento o respuesta. El hombre, que había comenzado a grabar casualmente mientras caminaba, se dio cuenta rápidamente de que estaba observando algo fuera de lo común, algo que no debía estar allí. La cámara tembló levemente mientras se acercaba, intentando captar más detalles de la figura, pero esta permaneció completamente inmóvil, como una estatua. La escena generó teorías fascinantes. Algunos sugirieron que podría tratarse de una especie de ser alado, algo similar a los legendarios gárgolas, que se cuentan en las leyendas antiguas, criaturas de piedra que cobran vida en la oscuridad, protegiendo lugares sagrados. Las gárgolas, con sus alas extendidas, son conocidas en la mitología por ser protectoras de templos o iglesias. Sin embargo, lo que hacía más aterradora a la figura grabada en el acantilado es que no se trataba de una estatua o una escultura. El movimiento de la cámara evidenciaba que algo realmente estaba allí. Otros creyeron que podría ser una manifestación de alguna entidad mitológica o un ser de otro mundo, observando desde lo alto como si estuviera esperando algo. Lo que es innegable es que la figura quieta y observadora dejó una profunda sensación de inquietud en los que vieron el video. La figura no tenía ningún indicio de querer acercarse o de amenazar al hombre, pero su presencia seguía siendo inquietante, como si estuviera esperando algo más, quizás un testigo o alguien más que lo observase. En un giro aún más extraño, viajamos a Filipinas, donde un senderista grabó una criatura en un bosque que dejó perplejos a todos los que vieron el video. La figura grabada parecía humana, pero tenía un tamaño pequeño y una postura extraña. En la grabación, la criatura parecía estar observando al senderista desde una posición algo oculta. Sin embargo, tan pronto como la cámara la enfocó, la figura se retiró rápidamente, desapareciendo en las sombras del bosque. El hombre, sorprendido por lo que acababa de capturar, no sabía si había visto algo real o si su mente le había jugado una mala pasada. Los expertos que analizaron el video conectaron este avistamiento con las leyendas de una criatura conocida como Tambaloslo, que según las creencias locales, es un ser que engaña a las personas para que se pierdan en el bosque. Según las leyendas, el Tambaloslo no ataca directamente, sino que permite que las personas lo vean, y al hacerlo las induce a caminar por senderos erróneos hasta que se pierden en la inmensidad del bosque, sin poder regresar. El Tambaloslo es una de las muchas criaturas críptidas que los habitantes locales de Filipinas aseguran que habitan en los bosques más profundos y remotos. Estas criaturas no son necesariamente malévolas, pero su presencia siempre está relacionada con el misterio y el temor de perderse en el bosque, una sensación que los habitantes de la región consideran común cuando se adentran en territorios desconocidos. Las criaturas que aparecen en estas leyendas, aunque parecen sacadas de cuentos fantásticos, siguen siendo una parte muy importante de la mitología local. Muchos en la región creen que estos seres son reales y que, a menudo, se encuentran en la oscuridad, acechando en las profundidades de los bosques. El vídeo del senderista es solo otro fragmento de evidencia que nos hace cuestionar qué podría estar esperando en la oscuridad, a la espera de engañar a los desprevenidos. Pero las sorpresas no se detienen allí. En un video capturado en una iglesia abandonada, se muestra una figura con cuernos y ojos rojos, cuya imagen provocó miedo instantáneo. La figura, que fue grabada durante un exorcismo, muchos creen que podría ser el mítico Goatman, un ser de la mitología americana relacionado con entidades malignas que se ocultan en los bosques. Con su cuerpo humanoide pero con cuernos, el Goatman es conocido por su presencia inquietante
y su capacidad para aterrorizar a aquellos que se cruzan en su camino. Este tipo de avistamientos se han reportado a lo largo de los años, con testigos que aseguran haber visto figuras similares en lugares aislados y abandonados, como bosques o iglesias desoladas. Lo que hace que este video sea tan perturbador no es solo la figura con los ojos brillantes, sino la sensación de que está mirando a través de la cámara, como si estuviera observando a cada espectador, desafiando su sentido de seguridad. La figura no se mueve, pero su presencia se siente intensa, como si estuviera esperando a que alguien se acerque o haga un movimiento. Los que han visto el video aseguran que este es uno de los avistamientos más claros jamás registrados del Goatman. Sin embargo, como con muchas otras criaturas míticas, la duda persiste. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre estos avistamientos? ¿Son simplemente coincidencias? ¿O podríamos estar enfrentándonos a algo mucho más grande y oscuro? Déjanos tus comentarios abajo. Me encantaría saber qué opinas. Y si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte para seguir descubriendo más secretos oscuros que acechan en la sombra. Lo que viene a continuación, no te lo puedes perder. El misterio sigue desplegándose. En un vasto paisaje montañoso, en las remotas tierras de Turquía, un conductor grabó algo que muchos aún consideran inexplicable. Mientras viajaba por una carretera solitaria a altas horas de la noche, se detuvo al notar algo extraño en las alturas de la montaña. En la grabación, se pueden ver dos ojos brillantes que se asoman en la oscuridad, elevados en la distancia. No hay ningún otro movimiento, ningún sonido, solo estos dos puntos de luz, mirando fijamente hacia el conductor como si los ojos del propio Goatman estuvieran observando su cada movimiento. Lo más desconcertante de este avistamiento es que, aunque la figura no se mueve ni parece acercarse, la mirada intensa de esos ojos parece penetrar a través de la cámara, desafiando al observador a ignorarlos. Los ojos, brillantes y penetrantes, no parpadean ni titilan. Permanecen fijos en su posición, algo que resulta completamente antinatural en el contexto de la fauna nocturna de la región. No hay evidencias de que estos ojos pertenezcan a un animal conocido, ni a ninguna criatura registrada en la zona. La teoría que más ganó fuerza entre los expertos es la de que se trataba de una manifestación del Goatman, una criatura mitológica famosa por su aspecto de ser humanoide con cuernos y ojos brillantes, que se cree habita en bosques y áreas remotas, observando a aquellos que se cruzan en su camino. Lo más inquietante de este caso es la sensación de que algo está más allá de la vista del video, esperando en la oscuridad. La fijación de los ojos con el conductor crea una atmósfera espesa, como si la entidad estuviera observando, midiendo, esperando el momento oportuno. En la mente de aquellos que vieron la grabación, la presencia de esos ojos en la oscuridad de las montañas se vuelve un símbolo de lo desconocido, una advertencia de que hay fuerzas que operan en los rincones más remotos y oscuros de la Tierra. Mientras tanto, en Texas, otro avistamiento extraño dejó a varios testigos sin palabras. Un grupo de personas, al adentrarse en un sendero boscoso, grabó lo que parecía ser una masa en forma de arbusto que se movía a través del paisaje. A simple vista, parecía un simple arbusto cubierto de hojas secas, camuflándose perfectamente con su entorno. Pero cuando el objeto se movió, la forma reveló algo mucho más perturbador. No era un arbusto, sino una criatura que se camuflaba de manera impresionante, que tenía una estructura corporal humana. Este tipo de avistamientos, donde criaturas críptidas se mimetizan con el entorno para acechar a sus presas, está vinculado a varias leyendas de seres que tienen la capacidad de transformarse o adaptarse a su entorno, de manera que pueden pasar desapercibidos. El hecho de que esta figura en particular se haya movido de forma tan fluida entre la maleza, mostrando una estructura que de algún modo reflejaba la forma humana, alimentó la teoría de que podría tratarse de una especie desconocida, que puede esconderse a plena vista utilizando un camuflaje natural increíblemente eficaz. Los relatos de criaturas que se ocultan en los bosques, ocultas entre las sombras y el follaje, han sido parte de muchas culturas y mitologías a lo largo de los siglos. Estos seres, a menudo descritos como silentes y esquivos, parecen estar ligados al misterio de los bosques y las tierras inexploradas. El avistamiento en Texas encaja perfectamente con estas leyendas, y el video ha sido ampliamente debatido en comunidades críptidas que sugieren que estas criaturas críptidas podrían ser mucho más reales de lo que nos imaginamos.
Siguiendo nuestra búsqueda de lo inexplicable, nos dirigimos a Canadá, donde en un área industrial aislada se grabó una criatura voladora con alas largas y desgarradas. Lo que en un principio parecía un murmullo en la noche, pronto se convirtió en un avistamiento que estremeció a aquellos que lo vieron. Esta criatura, que se deslizaba silenciosamente por el aire, tenía un aspecto que desafiaba la lógica. No parecía un pájaro común, ni un murciélago, sino algo mucho más grande, más ominoso. El video muestra a la criatura deslizándose a través del cielo nocturno, moviéndose de manera tan silenciosa que la sensación de estar observando algo sobrenatural es casi palpable. Los testigos, que grabaron la escena, aseguran que no oyeron ni un solo batir de alas. La criatura se movía sin esfuerzo, desafiando la lógica de la biología, como si la gravedad no tuviera poder sobre ella. Las alas de la criatura parecían desgarradas, como si fueran demasiado grandes para su propio cuerpo, lo que le confería una apariencia aún más misteriosa y aterradora. Este avistamiento se ha vinculado a la leyenda del Thunderbird, un ser mitológico de las culturas nativas americanas. Según estas leyendas, el Thunderbird es un gigante alado capaz de crear tormentas con el batir de sus alas. Se dice que estas criaturas son espíritus guardianes del cielo y que poseen un poder inmenso. Algunos creen que el Thunderbird sigue existiendo en lo profundo de la naturaleza, protegiendo las tierras que solo unos pocos se atreven a explorar. La figura voladora grabada en Canadá podría ser una manifestación moderna de esta antigua leyenda, lo que le da aún más peso al misterio. La sensación de que algo más grande y antiguo está acechando sobre nosotros se hace aún más real cuando se observa esta criatura deslizándose silenciosa y majestuosa, desafiando las leyes conocidas de la naturaleza. Finalmente, uno de los casos más desconcertantes ocurrió en las playas de Florida. Un hombre, que paseaba por la orilla, encontró un cuerpo extraño que había sido arrastrado por el mar. Lo que al principio parecía ser una simple carcasa de animal marina pronto reveló detalles aterradores. El cuerpo tenía una estructura que combinaba características humanas y de un animal marino. La piel del cadáver estaba visiblemente desgastada, como si hubiera estado sumida en las profundidades del océano por mucho tiempo. Pero la estructura ósea no correspondía a ningún ser marino conocido. El torso era alargado, y las extremidades parecían humanas, pero los dedos de los pies y las manos no eran completamente humanos. Este tipo de avistamientos ha alimentado las leyendas de los mermaids, criaturas mitológicas conocidas como sirenas. Durante siglos, las culturas han hablado de seres acuáticos que habitan las profundidades del mar, mitad humanas y mitad peces. Aunque muchos creen que estas historias son solo leyendas, el cadáver encontrado en la playa genera dudas. ¿Podría ser una mutación desconocida o estamos ante una especie que ha permanecido oculta hasta ahora? Los biólogos marinos que analizaron el cuerpo afirmaron que no coincidía con ninguna especie registrada, lo que dejó aún más preguntas sin respuesta. Este tipo de avistamientos, aunque raros, nos enfrentan a una incómoda realidad, la posibilidad de que lo que consideramos mitología y fantasía pueda ser más cercano a la realidad de lo que imaginamos. Las criaturas que muchos creían solo existían en las leyendas podrían estar mucho más cerca de nosotros de lo que pensábamos. Pero aquí no termina esto. Continuemos con otros avistamientos más recientes y aterradores que siguen sin explicación y que han dejado una marca indeleble en quienes los han presenciado. En Siberia, un lugar conocido por su vastedad y su clima extremo, 2 hombres grabaron algo que desconcertó a todos los que vieron el video. Mientras viajaban por una carretera desolada, algo pequeño cruzó rápidamente frente a su vehículo. Al principio no parecía más que una sombra, pero cuando se detuvieron a observar, vieron a una criatura pequeña, cubierta de pelaje gris, que se movía con una agilidad sorprendente. El ser no se detuvo a mirar ni reaccionó a los faros del vehículo. Simplemente cruzó la carretera con una rapidez que hizo que los hombres se quedaran perplejos. Lo más extraño ocurrió cuando revisaron el lugar donde la criatura había cruzado. Al inspeccionar la zona, descubrieron huellas que no coincidían con las de ningún animal conocido. Las huellas parecían humanas, pero mucho más pequeñas. Esto llevó a muchos a teorizar que lo que habían visto podría ser un goblin de nieve, una criatura que, según algunas leyendas, es una versión pequeña del Yeti. El goblin de nieve es una figura mítica que se dice habita en las regiones más frías y apartadas del mundo. Este avistamiento en Siberia es solo uno de los muchos reportados en zonas similares,
lo que alimenta la idea de que existen seres aún desconocidos en lugares remotos y congelados. De regreso en los Estados Unidos, en West Virginia, un avistamiento completamente diferente dejó a un padre y su hijo temblando de miedo. Mientras viajaban en su vehículo por un sendero apartado, se detuvieron cerca de un arroyo cuando vieron algo que nunca olvidarían. En el borde del arroyo, una criatura enorme, que fácilmente superaba los 2 metros de altura, cruzaba de manera tranquila. Lo más desconcertante fue que no mostró ninguna reacción al sonido del motor del vehículo. La criatura caminó con un paso firme, cubierto por un pelaje grueso, y cruzó el arroyo como si nada. El avistamiento fue grabado en video y la criatura no dejó dudas sobre su apariencia. Era robusta, con una postura erguida, y sus características eran claramente humanas, pero de proporciones mucho mayores. Este tipo de encuentros son comúnmente asociados con la leyenda del Bigfoot, un ser legendario que se dice habita en los bosques y montañas de América del Norte. En este caso, el video es uno de los avistamientos más impresionantes de Bigfoot en los últimos años, alimentando la creencia de que estos seres no solo son parte de las leyendas, sino que podrían existir realmente en lugares inexplorados. Siguiendo la misma línea de seres enigmáticos, viajamos a Nueva Jersey, donde una criatura en el bosque ha generado mucha controversia. En este caso, un video muestra a una criatura alta y delgada que se mueve con una agilidad inquietante a través del bosque. La figura, que no parece pertenecer a ningún animal conocido, ha dejado a los expertos y a los aficionados de los críptidos tratando de dar una explicación. La criatura tiene una silueta humana, pero su delgadez y su comportamiento son completamente extraños. Lo que hace que este caso sea aún más desconcertante son las huellas dejadas por la criatura, que no coinciden con las de ningún animal local ni de ninguna otra especie conocida. Estas huellas, largas y delgadas, podrían estar relacionadas con la leyenda del Jersey Devil, una criatura mítica que, según los relatos, habita los bosques de Nueva Jersey. El Jersey Devil es famoso por su apariencia extraña humana, con características como alas y una cabeza de cabra, y se cree que es una de las leyendas urbanas más perdurables de América. El avistamiento grabado en este video alimenta aún más las teorías de que el Jersey Devil podría no ser solo un mito, sino una criatura que se oculta en los rincones más oscuros del bosque. A miles de kilómetros de distancia en Australia, un caso similar al de Bigfoot sorprendió a quienes vieron el video. Un grupo de excursionistas grabó una figura delgada y humana en los bosques australianos, moviéndose con una extraña agilidad. Al principio, los excursionistas pensaron que podría tratarse de una persona perdida, pero al observar más de cerca, la criatura no mostraba las características humanas comunes. Su postura era extraña, sus movimientos inusuales, y no encajaba con ninguna especie conocida de la fauna australiana. Este avistamiento en Australia ha sido vinculado a la leyenda del Yagi, una versión australiana de Bigfoot. Según las leyendas, el Yagi es una criatura que habita las áreas más remotas de Australia, y se dice que tiene la capacidad de esconderse a plena vista, permaneciendo invisible durante años. Este tipo de criatura críptida, que se esconde en los rincones más inaccesibles, ha sido una parte importante del folclore aborigen, y aunque muchos piensan que se trata solo de mitos, cada vez más avistamientos de criaturas similares parecen sugerir que hay algo más detrás de estas historias. Los críptidos como el Goblin de Nieve, el Bigfoot, el Jersey Devil y el Yagi tienen una cosa en común: todos son criaturas que desafían nuestra comprensión de lo que sabemos sobre la naturaleza. Son seres que viven en los márgenes de la realidad, ocultos en lugares remotos y que solo se dejan ver por aquellos valientes o desafortunados lo suficiente como para cruzarse en su camino. Cada uno de estos avistamientos nos invita a cuestionar si, en efecto, todo lo que conocemos sobre la fauna y la flora del mundo natural es solo una fracción de lo que realmente habita en los rincones más oscuros y desconocidos. A medida que seguimos descubriendo más y más relatos de encuentros extraños con estas criaturas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿realmente existen estos seres o son solo leyendas contadas durante generaciones? Las cámaras de video, los testimonios y las huellas dejadas en la tierra sugieren que hay más en el mundo natural de lo que los humanos aún no comprenden. ¿Podría ser que estos críptidos realmente caminen entre nosotros, ocultos en las sombras, esperando el momento adecuado para mostrarse una vez más? Es un misterio que sigue sin resolverse. Sin embargo, lo que es indiscutible es que las leyendas de estas criaturas continúan alimentando la curiosidad de miles de personas.
manteniendo vivo el misterio y la fascinación por lo inexplicable. ¿Qué piensas tú? ¿Será posible que estas criaturas existan? ¿O que todo esto sea parte de las historias contadas por generaciones? Sea como sea, los avistamientos continúan, y el misterio sigue sin ser resuelto. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias aterradoras y misteriosas. Nos vemos en el próximo video.